En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, abre mis labios. Proclamará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, y muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, y muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio, San Marcos, capítulo 13, versículos 24 al 37 inclusive. Así. En ese tiempo, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales, de un extremo al otro del hombre. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino el Padre. Tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos, entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos. Estén prevenidos. Es palabra de Dios. Te alabamos. Gracias y paz a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bien, habrán notado que en este primer domingo de Adviento, donde nos acercamos hacia la Navidad, o la Navidad se acerca hacia nosotros y nosotras, como lo miremos, el calendario se vuelve así como inexorable en cuanto al paso del tiempo, y entonces vemos cómo conecta el leccionario. Cerró el domingo pasado con un texto fuertemente, también apocalíptico, de juicio, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, que en la reflexión del domingo anterior apuntamos que, bueno, que justamente si hubiésemos seguido leyendo el Evangelio según San Mateo, los capítulos siguientes son el camino a la cruz y a la resurrección. Entonces, bueno, claro, como que se produce este corte y ahora saltamos a un nuevo tiempo litúrgico. Claro, los tiempos litúrgicos son circulares, van dando la vuelta y nos colocan en una reflexión de los textos junto con los nuevos contextos o los entornos, o como quieran llamar, en aquello que vivimos o nos toca vivir. Entonces, como que de pronto hay un diálogo constante entre justamente la palabra y lo cotidiano, y va y viene, y va girando. Claro, la conexión que se hace en el leccionario tiene sentido en tanto y en cuanto que ese sentido se construye justamente donde muchas veces nos ocurre que en nuestras miradas miramos como si fuese esto una cuestión muy lineal y no tal vez de volver a conocer, volver a encontrarnos, volver a hacernos preguntas sobre aquello, entre comillas, digámoslo así, que ya conocemos. Bueno, en esto es donde nos estamos moviendo. Volver a leer, volver a encontrarnos,
volver a que la palabra nos renueve en el mundo en el que estamos, en la vida de todos los días. Nuestra apertura del Adviento con este texto del Evangelio según San Marcos pone el acento justamente en que este tiempo que viene es un tiempo que sacude los cimientos de todo lo que damos por sentado. Tengamos en cuenta, claro, que se habla, y Marcos es un evangelio que no tiene, por ejemplo, relatos de infancia, como Juan. O sea, los relatos de infancia de Jesús los vamos a encontrar en Mateo y Lucas, y nuestras construcciones mentales de la Navidad están muy relacionadas especialmente con Lucas. Pesebres, pastores que van a ver el pesebre, el relato de María y José y el viaje, y luego la visita de Oriente, de los magos orientales. Eso es Mateo, ¿no? Entonces nosotros solemos hacer una especie de licuado de todo esto para tener una imagen navideña. Y bueno, son relatos diferentes, que claro, bueno, los juntamos un poco, lo cual también está bien porque coloca una centralidad en algo que para la iglesia de los primeros tiempos tal vez no fue tan importante, pero lo fue siendo después. Marcos, el evangelio más antiguo, no tiene relato de la Navidad, probablemente porque no lo necesitaba. Ya Lucas y Mateo, que son posteriores, sí tienen sus relatos navideños que más tradicionales en lo que nosotros pensamos, nosotros y nosotras. Y Juan, el cuarto evangelio, tiene una introducción sobre el sentido de la palabra y mucho más, digamos, de la reflexión de la fe acerca de quién es Jesucristo como verdadero Dios y verdadero ser humano simultáneamente. Está más presente, ahí también en los otros, pero ahí en Juan va a estar más presente. Claro, al leer Marcos nos vamos a encontrar con un relato de la Buena Nueva muy cercana a los eventos que la comunidad o comunidades habían conocido. Claro, para hoy en día que lo leemos después de 2000 años, no somos esas comunidades de aquella época que todavía resuenan las cartas paulinas, y este relato organiza un poco lo que anda suelto por ahí. Tengamos en cuenta que, inclusive cuando uno lee a San Pablo, ¿no?, que dice, bueno, habla de escritura y cosas, todavía no estaba la Biblia conformada como la tenemos hoy en día. Eran cosas sueltas, y unos leían una cosa, otros leen otra. Entonces, en nuestro texto de hoy, de corte apocalíptico, de que todo se viene abajo, el cielo y la tierra pasarán, ¿no? Y bueno, y las estrellas caerán del cielo, los astros se conmoverán, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar. También hay que poder leerlo dentro de lo que llamaríamos una especie de código de época. Tengamos en cuenta que el sistema de astros y del entorno lo que hacían era garantizar la continuidad de las cosas. ¿Sí? Ya en el Génesis aparece, ¿no? El día, a ver si no me falla la cabeza demasiado, en el primer relato de la creación, ahí vemos que el día miércoles es la creación de los astros, el sol, la luna, las estrellas. Un texto hermosísimo porque justamente lo que hace es señalar que estos astros, y es un texto en aquella época casi uno diría de crítica, porque los astros vistos como deidades, como dioses, en el relato del Génesis aparecen como la lámpara grande que alumbra de día y la pequeña de noche. O sea, esta idea de que son las lámparas de Dios y no en sí mismas. Importante porque esto tiene que ver después en cómo nos dejamos vincular con lo sagrado a través de la palabra y a través de los textos, y donde no caemos entonces en errar aquello donde va nuestra vista. Entonces, cuando el cielo y la tierra
y todos los elementos, ¿no? Así como la gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar. Bueno, algunos leerán alguna gran catástrofe universal, o tal vez más el texto apunta que aquellos elementos sobre los cuales los seres humanos en la antigüedad, que es el presente de este texto, construían su seguridad, es decir, ¿cuáles son las garantías de que todo sigue igual? Los astros. Bueno, hoy, más allá de las distintas miradas, cuántos y cuántas se fijan cómo está el horóscopo. Y entonces uno dice, bueno, también sigue bastante presente el concepto. A ver cómo anda ahí todo puesto, ¿no? Y si cómo estará la semana, y si uno va a hacer grandes negocios o no los va a hacer, o qué es lo que pasará. Y bueno, entonces todas estas cosas que surgen. Claro, el texto que hemos compartido hoy, este texto bíblico, lo que nos coloca entonces es que en Jesucristo Dios asume la historia humana, en la historia, porque bueno, en la teología clásica la Trinidad es aquello que está antes de todos los tiempos y estará después de todos los tiempos. Entonces, no es que Jesucristo no estaba y aparece, no, está desde antes, pero asume la historia en un momento histórico. Y ahora, si uno dice, bueno, si será en Belén allá tiempo atrás, bueno, asumimos el relato lucano o podríamos ir por alguno de los otros relatos navideños, no importa. Es decir, bueno, Dios que asume la historia en la vida humana en un tiempo histórico. Claro, entonces lo que entra en conflicto, y no tal vez querer agregarle al texto nuestras miradas más actuales, sino tratar de mirarlo dentro de su propia época, es que aquello que da seguridad para que las cosas no cambien, porque el punto está ahí con el tema del sistema astrológico. El sistema astrológico lo que hace es que las cosas no cambian. Y entonces no hay posibilidad de transformación en la sociedad, porque está determinado desde afuera por el destino, como algo por allá. Que después, si uno se mete un poco más a leer algunas de estas cosas, uno ve que no es tan así, pero es lo que está un poco en la idea general, como que el destino está marcado de afuera. Israel como pueblo en su historia y todo, inclusive más que nada tal vez en las partes más litúrgicas o de prácticas, liturgia en el sentido práctico, esto de poner la ley, átala en tu mano, o sea, de poner los cordones en la mano y también en la cabeza la pequeña cajita con alguna pequeña escritura de la Torá, es decir, tiene esta concepción de que la palabra de Dios está por encima del destino. Entonces, estas cuestiones litúrgicas, como de atar las correas, y después en la punta de la correa hay una especie de tubito donde hay parte de la escritura, lo mismo en la frente, lo que está diciendo es, la palabra de Dios está por encima de lo que los seres humanos consideran destino. Entonces el Adviento abre con esta conexión. Dios en la historia está por encima de todo el destino que los seres humanos armamos muchas veces. O sea, ¿qué pasa entonces? La historia no está determinada, la historia es de Dios y Dios cambia la historia para el bienestar de toda la creación. Quita, entonces el Adviento quita una cantidad de imágenes. Lo que hace es quitar el determinismo. Es decir, no hay un destino determinado, trágico de lo humano del cual no se pueda salir porque en Jesucristo hay esperanza de un mundo renovado.
Es decir, el sol, la luna y las estrellas no son las deidades que manejan la existencia humana de manera trágica para siempre, sino que siguen siendo las lumbreras del Génesis, que Dios las ha puesto para alumbrar de día y de noche y para marcar las fiestas, como dice el antiguo texto ahí en Génesis 1. ¿Qué está haciendo el Adviento? Nos está conectando con esos relatos de la creación y nos está diciendo que las cosas no están determinadas y que finalmente nos está diciendo que lo que parece que no tiene salida, lo que parece que no tiene ninguna esperanza, sí la tiene porque Dios nace en la historia, en la humanidad, y a partir de esto todo toma sentido. No es que ahí comienzan las cosas, no, está desde siempre, pero relee y toma sentido para nosotros y nosotras hoy. Dios verdadero, ser humano verdadero. Una cosa muy particular del cristianismo, esto de las dos naturalezas de Jesucristo, ¿no? Y finalmente, donde Jesucristo es intérprete de todo y al mismo tiempo interpretado desde la fe en la comunidad a través de los tiempos, en las nuevas situaciones que toca vivir. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y reinterpreta en nuestra vida cotidiana, como comunidades, como creación toda, como comunidad grande a nivel del mundo y las comunidades en los distintos lugares donde nos toca estar. No es la palabra última de un destino del cual no se puede escapar, sino que justamente lo que trae el Adviento es que Jesús, naciendo en la historia, nace con las posibilidades de transformación de un mundo nuevo para todas, para la creación toda. Que este tiempo de Adviento sea justamente volver a esta fuente donde aquello que parece que no tiene salidas determinados por los astros, bueno, en este lenguaje muy del primer siglo, catastrófico, entonces en este lenguaje del primer siglo, de tipo catastrófico, un tipo de lenguaje donde las cosas se vienen abajo, en realidad son mensajes de esperanza. Es decir, los que sufren no están determinados a sufrir para siempre porque los astros lo han determinado, sino que los astros se caerán porque Dios se instala y viene a liberar los cautivos. Aunque no cantamos ese primer himno del siglo XII, o Ven, o ven, Emanuel, libra al cautivo Israel, justamente la alegría está en que la cautividad, todo aquello que justamente se construye como posibilidades de muerte y no de vida, es puesto en tela de juicio y se cae ante la venida del Hijo de Dios en la historia de aquello que está desde siempre instalado y que lo podemos ir encontrando en el recorrer de los textos. Que este tiempo de Adviento sea un tiempo que transforme nuestras vidas. Amén. Oh Mesías prometido, ven tu pueblo a redimir. Dios escucha su gemido y no tardes en venir. Ven, Señor, a confortarnos, ven a ser nuestra salud. Ven, gran Rey, a liberarnos de tan dura esclavitud. Enviado por el Padre y testigo de su amor, desde el cielo descendiste a traernos su perdón. Ven, Señor, a confortarnos, ven a ser nuestra salud. Ven, gran Rey, a liberarnos
liberarnos de tan dura esclavitud. Hoy venimos a ofrecerte todo nuestro corazón, ser testigos tuyos siempre es nuestra única misión. Ven, Señor, a confortarnos, ven a ser nuestra salud. Ven, gran Rey, a liberarnos de tan dura esclavitud.